culto se cumple lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice que los últimos son los primeros. Los que llegan de último se sientan en las primeras filas. Hermano, es un chiste, no sé, hermano, porque... Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Esta historia es muy especial. De verdad que ha hablado a mi vida también. Espero que cada uno también sea bendecido con la palabra de Dios en esta mañana. Esta mañana tuvimos el placer de escuchar a nuestro hermano Daniel en la predicación también del capítulo 3 de Juan. Es un buen mensaje. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, capítulo 21, versículo 33 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Te damos gracias, eterno Padre, por tu palabra. Padre, que nuestros corazones estén abiertos, estén dispuestos, Señor, sensibles a tu palabra, oh Dios, en esta hora. Ilumínanos también, que nuestro entendimiento, Señor, sea, oh Dios, capaz de llevar a la práctica, oh Dios, cada palabra que sale de tu boca, cada palabra que tú has dejado para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en esta hora, que cada vida en este lugar, que cada corazón en este lugar, Señor, sea un corazón, oh Dios, donde la semilla germine y dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Acepta a Jesús ahora. Creo que ese título no es para algunos ya, porque algunos han aceptado a Jesús en sus vidas, en sus corazones. Pero vamos a ir un poco más profundo. Acepta a Jesús ahora. Y el otro día estaba escuchando con los muchachos, estaba escuchando una historia allí. Claro, una historia ficticia, pero había una niña que discutía con un agnóstico. ¿Saben los agnósticos? Estos que no creen como nosotros. Y discutían acerca de el alma de Jonás. Y el agnóstico le dice: bueno, Jonás, si tú crees que pasó al cielo,
yo no creo eso. Y la niña le decía, yo sí creo que Jonás fue al cielo. Y el agnóstico le dice, bueno, si lo ves en el cielo, hablas con él y me lo saludas. ¿Y qué tal si no fue al cielo y fue al infierno? Y le dice la niña al agnóstico, entonces tú le preguntas, tú le saludas. Muchas personas creen tener la verdad, pero no la tienen. Muchas personas han obviado el mensaje de Dios. Muchas personas se han resistido al mensaje de Dios. Desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos antiguos, la gente se resistía a escuchar la palabra de Dios, a aceptar la palabra de Dios. Porque muchos escucharon, como dice la palabra también, muchos oyen. Muchos serán llamados y pocos los escogidos. Pero vamos a explicar un poco la parábola para después llegar al corazón, que yo pienso que el corazón de este pasaje está en el versículo 43, aunque usted puede encontrarle un corazón más allí a este pasaje porque es rico. Pero vamos a explicar un poco lo que es la parábola. El Señor está hablando allí de varios personajes. Dice la palabra de Dios que en el versículo 33 que el Señor, hubo un hombre, padre de familia, está hablando de una persona o de un amo, de un propietario, en otras palabras. Está refiriéndose aquí a Dios, no se refiere a otra persona que a Dios mismo. Hubo un padre de familia, hubo un propietario, está hablando de Dios. Dios es el dueño de todo. Dios ha creado todo el universo, Dios ha hecho todo lo que vemos y Dios es dueño de todo. Pero aquí hace referencia a este padre de familia, a este dueño, a este amo, a este propietario. Y eso significa que Dios representa a ese propietario. Más adelante, en cuanto a la viña, plantó una viña. Esta viña representa al pueblo de Israel, al pueblo que Dios llamó, el pueblo que Dios escogió, a esta viña. Porque Él dice allí, el cual plantó una viña, la cercó, la cuidó, tuvo protección, estuvo sobre esa viña, pero dice que la arrendó a unos labradores. Estos labradores, agricultores, arrendatarios, se refiere a los líderes religiosos judíos de aquella época. Como ustedes bien saben, los líderes religiosos eran personas que ministraban, eran los que estaban como lo que hace la iglesia en este tiempo, en esta época. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la que representa al Señor Dios Todopoderoso aquí en la tierra, es la entidad que Dios dejó, que Dios estableció. La iglesia fue establecida por Dios aquí en la tierra. Pero antes de Jesús no estaba la iglesia, pero sí estaba el pueblo de Israel. Era esa viña a la que se refiere también la palabra de Dios. Y los labradores, también hace referencia a estos líderes religiosos de aquella época. Y vamos a seguir explicando un poco lo que es esta parábola. Más adelante habla de los siervos. En el versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. ¿Quiénes serían estos siervos? ¿Quiénes ustedes creen que son estos siervos? Eran los sacerdotes, los profetas, sacerdotes de aquella época también, porque antes de Jesucristo no habían tal vez los pastores como existe en la actualidad, o la iglesia no estaba todavía conformada de tal forma. Era el pueblo de Dios, el pueblo físico de Dios, pero también Dios había establecido allí personas capacitadas, personas también que ministraran en la presencia de Dios, y estos siervos eran profetas que Dios enviaba. No sé si se acuerdan una predicación anterior de que Jesús hablaba de que a sus profetas lo apedrearon y lo golpearon y hicieron tal cosa con ellos. Bueno, eso hace referencia nuevamente a estos siervos que Dios envía a estos arrendadores, que eran propietarios, administradores, mejor dicho, eran administradores. Más adelante llegamos a un personaje sumamente importante.
porque ahí la Biblia habla de otro siervo. Como dije, primero Dios envió a los profetas, después vinieron los sacerdotes. Entre esos también estaban los jueces del Antiguo Testamento. Y todos estos hombres eran los siervos que Dios enviaba. ¿Para qué? Para que su viña estuviera dando frutos, dando resultados. Pero estaban los labradores malvados. Los labradores malvados, como dije, estos líderes religiosos. Y fueron estos labradores malvados los que llevaron a Jesús también a la cruz. Los que dijeron crucifícale, eran los religiosos de la época de Jesús. Eran estos labradores malvados y seguían siendo los labradores malvados como lo enseña la palabra de Dios. Y Jesús estaba hablando a ellos como diciéndoles en su cara sus verdades, pero ellos estaban escuchando la historia tan bonita aquella de Jesús, y cuando termina y concluye, Jesús estaba haciendo referencia a ellos mismos. De hecho, ellos se dieron cuenta que estaban hablando de ellos mismos. Pero llega a la parte que es lo triste de la historia, tal vez. Bueno, todo lo que fue persecución, maltrato de los profetas, de los sacerdotes, eso es triste también. Pero dice la Biblia que después que este labrador, que este dueño, que este propietario envía siervos y hacen tal cosa con estos siervos, los maltratan, los golpean, envía otros siervos, envió profetas, envió sacerdotes. Y dice que aquel propietario, dice la palabra de Dios, que aquel propietario pensó, bueno, voy a enviar a mi hijo. Tal vez a mi hijo lo respeten. Y hace referencia en el versículo 37, cuando dice, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero ¿qué hacen con su hijo? ¿Lo respetan? No, dice la Biblia que los labradores, cuando vieron que el hijo llegó, y dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. A este no solamente lo golpearon, sino que lo mataron al hijo. Y el hijo, ¿a quién más representa? A Jesús. Es muy fácil de interpretar esta parábola. Yo creo que ustedes la hubieran interpretado antes de que yo se la dijera, ¿no? Pero vamos a ir a lo más importante, se puede decir, a la aplicación de esta parábola para nosotros. Y Jesús fue el enviado de Dios, fue aquel que vino al rescate de su pueblo, porque fue así. Él vino a rescatar a su pueblo y a rescatar a muchos también. Y hay otros personajes que aparecen más adelante, en el versículo 41, después de Jesús. Dice la Biblia que aparecieron otros arrendatarios. Hermano, la historia se está poniendo bonita para nosotros ahora. Todo lo anterior no tenía que ver mucho con nosotros, pero ahora sí, dice la Biblia en el versículo 41, y dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. ¿Quiénes estaban diciendo eso? Los propios líderes religiosos, los propios arrendatarios que Dios le había dado allí, la viña, Dios le había dado ahí para que administraran sus recursos, porque la iglesia tampoco nos pertenece a nosotros, le pertenece a Cristo. Aún le pertenece a Cristo. Nosotros no podemos decir, bueno, le pertenece, y si no pertenece a tal denominación, la iglesia no va a prosperar. Hermano, cuidado con eso, porque no es así. La iglesia va a prosperar porque es de Cristo. La iglesia no se detiene porque es de Cristo. La iglesia continúa adelante y no va a perecer porque es de Cristo. Y mientras Cristo sea la cabeza de la iglesia va a seguir adelante. Y la iglesia se va a ir con Cristo, que es lo mejor. Lo más bonito de todo es que la iglesia se va a ir con Cristo. Qué hermoso es que nosotros sabemos que pertenecemos a esa iglesia y que no vamos a pasar ese tipo de lo que habla la Biblia, de ese tipo de atropello, de tribulaciones que van a venir contra la humanidad, porque esto que está pasando ahora mismo, esto es chicha de piña, como uno dice. No sé si los extranjeros aquí conocen el término, pero es algo leve para lo que está sucediendo en la humanidad, para lo que le espera a la humanidad en la gran tribulación de los 7 años de lo que habla la Biblia.
es algo terrible. Pero la iglesia, en la gracia divina de Dios, la iglesia ya será llevada, ya estará con el Señor para siempre, eternamente con Él. Pero dice la palabra del Señor, y esta parte, como dije, nos corresponde allí mirar muy detenidamente. Cuando venga pues el Señor de la viña, dice Jesús, ¿qué hará a aquellos labradores? Les pregunta a los propios labradores. Hermanos, ellos estaban allí emocionados, así como estamos nosotros escuchando la parábola y hemos estado interpretando la parábola, están emocionados. Pero cuando Jesús le pregunta, ¿qué hará con aquellos labradores? Jesús quiso decir, ¿qué hará con ustedes? Y ellos dan la respuesta, dan en el blanco. Usted le pregunta a una persona ahora mismo, si usted no se arrepiente, ¿dónde usted cree que va? Bueno, al infierno. O mejor, vamos a hacer la pregunta de otra manera. Vamos a preguntarle a una persona que está viviendo una vida loca, una vida apartada de Dios, y uno le hace la comparación de esa persona, o le habla a otra persona de que alguien anda mal, y uno le pregunta, ¿usted cree que dónde va el alma de esa persona si no se arrepiente? La persona va a decir al infierno. Estoy seguro que va a decir al infierno. Porque es fácil nosotros interpretar, es fácil para nosotros decir la verdad, pero cuando no se refiere a nosotros mismos, cuando estamos señalando, estamos viendo la vida de otra persona. Y eso tal vez fue lo que sucedió con estos labradores malvados. Estos labradores estaban pensando, bueno, a ellos les va a caer castigo. Entonces dice, ellos mismos dieron la respuesta a Jesús y dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Estaban dando la respuesta a Jesús. Sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores. ¿Quiénes serían los otros labradores, hermanos? Nosotros, los gentiles. ¿Quién es judío aquí? Ninguno. De sangre ninguno, pero espiritualmente sí. Porque hemos sido comprados a precio de sangre, y eso nos lleva entonces a hacernos a nosotros judíos espirituales, hijos de Dios, porque Jesucristo, a través de Jesucristo, tenemos nosotros ahora heredad. Tenemos nosotros parte de esa herencia celestial. Porque Jesucristo vino al rescate de nosotros. Y dice la palabra del Señor, y se cumplió cuando vino el Hijo de Dios, vino Jesús. Y bueno, enviaré a mi propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se complementa allí las palabras de Jesús. Arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por eso, nosotros no podemos cometer los mismos errores de nuestros antepasados. No podemos equivocarnos como se equivocaron nuestros antepasados. Y Jesús lo aclara más adelante. Porque Jesús trataba de desenmascararlos. Pero cuando Jesús cuenta la historia, cuenta la parábola, ellos dijeron, porque pensaban que no se trataban de ellos, pero cuando Jesús habló allí lo que está, y que está haciendo referencia al Salmo 118, porque ellos conocían bien la palabra de Dios, como mucha gente conoce también la palabra de Dios hoy. Los adúlteros no van al cielo, el fornicario no va al cielo, si no se arrepiente, por supuesto, ¿no? No decimos que ningún fornicario que no se arrepienta, aunque se arrepienta, no va al cielo. No, si se arrepiente, va al cielo. Dios es capaz de perdonar cualquier pecado, dice la palabra del Señor. Dios puede perdonar los pecados. Dios puede perdonar cualquier tipo de pecado. Y dice en el versículo 45, cuando Jesús le mencionó el Salmo 118, porque lo conocían, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos reaccionaron ahora. Entendieron que hablaba de ellos. Abrieron los ojos. Pero miren aquí lo curioso, porque si se dieron cuenta que hablaban de ellos, que Dios le iba a quitar lo que le había provisto, lo que le había dado esa viña, y se la iba a dar a otros.
¿Cuál debió ser la reacción? ¿De arrepentimiento? Pero no fue así. Dice la Biblia que, pero al buscar cómo echarle mano, en otras palabras, no creyeron tampoco. Siguieron en su oscuridad, siguieron en su ceguera espiritual. Si usted habla con una persona que anda apartado de Dios y le dice, bueno, si tú continúas en ese camino y no te vuelves a Cristo y no te vuelves hacia el camino que se llama Jesucristo y continúas el camino, ese camino te llevará a la muerte. Porque dice la Biblia así, hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero al final son caminos de destrucción, de muerte. Pero la persona se da cuenta que está, en realidad, la palabra de Dios le está hablando, lo está confrontando, pero no es capaz de reaccionar. No es capaz de decirle, sí, Señor, me arrepiento y de verdad tú tienes la razón. Eso fue lo que sucedió con estos labradores. Porque dice la palabra del Señor, pero al buscar cómo echarle. Ellos no dice la palabra, pero al arrepentirse. No se arrepintieron. Pero al escuchar a Jesús, se dieron cuenta que estaban hablando de ellos mismos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. Porque mucha gente habían creído en Jesús. Porque le tenían por profeta. ¿Qué sucederá con aquellos que han desechado el mensaje desde Adán, desde Noé, desde Jacob? ¿Qué sucederá? ¿Porque eran judíos? ¿Porque eran israelitas? ¿Estarán en el cielo? No. La Biblia habla siempre de un pequeño remanente. Significa que de un montón siempre había un pequeño grupo que creía a Dios, que le creía a Dios y no andaba en desobediencia, no se volvían hacia la idolatría, no se volvían hacia los caminos paganos, sino que seguían a Dios fielmente. Desde entonces ha habido desobediencia, desde Noé, desde todos estos patriarcas que habla la Biblia, ha habido desobediencia, pero asimismo también ha habido aceptación al mensaje de Dios. Y dice la palabra del Señor, Jesús lo deja claro, totalmente claro. Dice en el versículo 42, Jesús le cita el Salmo 118. ¿Qué sucederá con los que después de la primera venida del Mesías lo rechazan? Jesús está diciendo, la piedra que desecharon los edificadores, la piedra que desecharon aquellos que, como Juan dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquellos que desecharon la piedra principal, ¿qué pasará con aquellos? ¿Qué pasarán con las personas en la actualidad que siguen rechazando a Jesucristo en estos tiempos? ¿Qué pasará? La respuesta usted también la tiene como la tuvieron los labradores en el versículo 41. ¿Qué pasará con aquel que rechaza esa piedra principal en el nuevo edificio que es la iglesia? Ya Dios nos está hablando de aquella viña, está hablando ahora de un nuevo edificio. Esa piedra principal que desecharon los edificadores, los que comenzaron, los que iniciaron, los edificadores fueron los que iniciaron, ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser la principal piedra de este edificio en construcción que se llama la iglesia ahora. ¿Qué pasará con aquellos que rechacen y no pisen sobre esta piedra, o no estén sobre esta piedra? ¿Qué sucederá? Usted le pregunta a los niños qué sucederá con la casa que no está edificada sobre la roca. Y los niños tienen la respuesta. Y usted también tiene la respuesta. ¿Qué sucederá con las religiones que no tienen a Cristo como cabeza? Que no es la piedra principal. ¿Qué pasará con esas religiones? Perecerán. Y la respuesta la tenemos también. Y la respuesta la tienen también. La piedra
que por su propio pueblo fue rechazada, ahora es piedra principal en este edificio. ¿Cómo aplicamos esta parábola a nuestra vida? Como dije, el versículo que me encanta es el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo mismo Dios le dice a la iglesia. Si usted no quiere servir, no sirve. Hay un dicho así, pero es una verdad. El que no sirve, no sirve. En la iglesia del Señor somos parte del edificio. Somos complemento también, somos miembros del cuerpo de Cristo para la edificación mutua y para el edificio que está en construcción todavía. ¿Cómo nos afecta esta verdad a nosotros? ¿Cómo afecta esta verdad de la parábola del Señor a nosotros ahora? Porque nosotros entramos allí y arrendará su viña a otros labradores. Nosotros somos los otros labradores. Ninguno de nosotros nació antes de Cristo o tuvo el privilegio de estar allí viendo las proezas que Dios hizo a través de los profetas, a través de estos patriarcas también que Dios usó. Pero tenemos algo mucho mejor, tenemos el mensaje completo ahora. Ellos solamente tenían los 39 libros. Ahora nosotros tenemos 27 que complementa la palabra de Dios. El cumplimiento de la palabra de Dios, porque no se contradice, el Antiguo Testamento no se contradice con el Nuevo, sino que complementa el Antiguo Testamento. ¿Cómo afecta esta verdad a mi vida? La Biblia dice que al que no creyere ya ha sido condenado. Esta mañana el hermano citó este versículo y yo lo tenía en mis apuntes también. Al que no creyere ya ha sido condenado. Al que no creyere rechaza esta piedra. No construye sobre esta piedra. No basa su fe sobre esta piedra. Pero al que creyere, este será salvo. Lo ideal es que todos edificaran sobre esta piedra. Lo ideal no es que las religiones sean una sola. Lo ideal es que las religiones dejen de existir y Cristo sea el centro de la fe de cada uno. Porque dice la Biblia que por gracia soy salvo. Dios puso esa gracia en el ser humano. Pero se complementa el versículo y dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y no por obras para que nadie se gloríe. La fe en Jesucristo. Lo ideal entonces sería que todos edifiquen sobre esta piedra. Muchos tropezarán en ella. Jesucristo es tropiezo para los que no creen, pero es de bendición para los que creen. Muchos tropezarán en ella el día del juicio. Los enemigos de Dios serán aplastados. Los mismos labradores lo dijeron. Las personas que saben que juegan con Dios, lo saben también. Que rechazan a Dios, lo saben también. ¿Cuántas personas aún que dicen creer en Dios alegan y discuten? Porque eso fue lo que me enseñaron desde niño. Cuando la palabra de Dios habla de piedra, está refiriéndose a Pedro. ¿Cuántas personas discuten eso? Pelean por eso. Pedro no es ninguna piedra. Pedro también es un instrumento que Dios usó como nos usa a nosotros. Un instrumento como fue Pablo, como fue Jacobo, como fue Juan, y como fueron todos los apóstoles, y como somos también nosotros ahora, después de haber conocido a Cristo. Somos instrumentos de Dios, claro. Los apóstoles tuvieron un privilegio muy grande. Fueron los servidores allí inmediatos de Jesucristo. Fueron los que Dios llamó de su propia boca. Dijo, Mateo, Leví, sígueme. Le dijo a Pedro y a su hermano Andrés,
Dejen ahí sus redes. Desde hoy se convertirán en pescadores de hombres. Qué privilegio más grande tuvieron ellos. Pero ninguno de ellos se puede igualar a Jesucristo, que es la piedra principal. ¿Y cuántas personas creen que uno de los apóstoles es piedra? Aunque signifique el nombre piedra, no es lo mismo. Cuando la Biblia dice la piedra que desecharon los edificadores, no se trata de otra persona que no sea de Jesucristo. Es Jesucristo. Seguirá siendo Jesucristo la piedra principal de ese edificio. Ningún hombre sobre la tierra podrá o pudo haber hecho lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Quién ha resucitado al tercer día? De todos los líderes religiosos, todos yacen ahí. Algunos los guardan allí por años. Arreglan su cuerpo para que su cuerpo perdure allí, pero su cuerpo es solamente su cuerpo. Pero no ha resucitado un hombre para que la humanidad pueda decir que Jesucristo, alguien le igualó, alguien hizo proezas como lo hizo Jesucristo. No, hermano. Acepta a Jesús ahora. Acepta a Jesús ahora, porque la piedra principal sigue siendo Jesucristo. Lo que algunos desecharon, nosotros ahora no podemos hacer lo mismo. No podemos repetir la historia. Que nosotros religiosamente tampoco nos complazcamos por vivir religiosamente, porque tampoco es correcto. Y Dios ha hablado claramente a la humanidad. Ha hablado tan claramente a la humanidad. Y le está diciendo: suelta tu religión. Suelta tu religión. Y acepta a Cristo. Suelta al mundo. Y acepta a Cristo. Deja tu pasatiempo y acepta a Cristo. Deja tu vida de pecado y acepta a Cristo. Recibe a Cristo. Conviértete a Cristo. Dios ha hablado tan claramente a la humanidad que la humanidad aún sigue desechando la piedra que desecharon los que edificaron, los edificadores. Y uno podrá ponerse en el lugar de los judíos y uno decir: bueno, si yo estuviera viviendo en aquel tiempo, yo hubiese creído en Jesús de una vez. Claro, porque usted ha conocido muchas cosas ya. Ellos conocían, en realidad conocían bastante también. Pero aún así, como estos labradores entendieron que Jesús se estaba refiriendo a ellos, que les sería quitado de ellos lo que había puesto en sus manos. Suelta lo que contamina tu cuerpo y destruye tu alma. Suelta eso y acepta a Cristo. Usted cristiano, ahora sí, cierre sus ojos ahí donde está. Usted cristiano, que es cristiano solamente en la iglesia, pero se convierte en mundano cuando sale de la iglesia. Deja esa comodidad de religioso y acepta verdaderamente a Cristo. Dios ha hablado tan fuerte a la humanidad y principalmente a la iglesia en estos tiempos. Y si alguien aún se resiste, a esa verdad espiritual, como dijeron ellos mismos, arrendará su viña a otros labradores. A los malos destruirá sin misericordia. Dios sigue siendo un Dios benevolente. Dios sigue siendo un Dios perdonador. Dios sigue siendo un Dios transformador. Si en estos momentos nosotros, aún con lo que Dios ha hablado al mundo entero, nos resistimos todavía, estamos igual de tercos que aquellos labradores de los que habla la Biblia. Dios envió a profetas, Dios envió apóstoles, Dios envió siervos, Dios envió jueces, Dios envió pastores, Dios envió evangelistas, Dios envió a un niño. Y aún así
usted se resiste a no creer. Dice la palabra del Señor: a los malos destruirá sin misericordia. Pero si hay un corazón arrepentido, si hay un corazón contrito y humillado delante de Dios, es el momento de decirle: Señor, esa piedra que los edificadores se resistieron, que desecharon, que dejaron de un lado, esa piedra, quiero estar sobre esa piedra, que mi fundamento esté sobre esa roca, que mi fundamento ahora mismo no sea la religión, que mi fundamento ahora mismo no sean las tradiciones, que el fundamento no sean los cuentos de hadas ni los mitos, sino que el fundamento de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo confirmo es Jesucristo. Y que así sea, que sea Jesucristo. Cristiano de iglesia solamente sigue siendo todavía un labrador del que habla la Biblia, solamente de conocimiento. Pero si usted es un cristiano de tiempo completo, que ha dejado la comodidad, ha aceptado a Cristo realmente, cuando usted escuchó que Él entregó todo por usted, cuando usted aprendió a través de una escuela dominical, a través de una predicación, a través de una enseñanza, que Dios lo dejó todo, entregó a su Hijo unigénito, entregó a su Hijo unigénito, se hizo igual a nosotros, dice, haciéndose semejante a nosotros. Cuando Él estaba en el paraíso, en el lugar celestial, Él se hizo como nosotros, por amor a nosotros. ¿Cómo le pagamos nosotros? Él lo dio todo por usted. Él entregó todo por usted. Derramó no unas pintas de sangre, derramó toda su sangre. Sangre que nos da la paz, sangre que nos purifica, sangre que nos redime. Estamos comprados. Y queremos nosotros solamente darle una parte de nosotros. No es justo. No es justo. No le dé solamente el domingo al Señor, dele todos los días al Señor. No le dé su belleza exterior al Señor, dele su belleza interior al Señor. A Dios no le importa. Él no ve, dice la Biblia, Él no ve lo que el hombre ve. Dios ve lo que el hombre no ve. Dele eso al Señor. Eso es lo que quiere Dios. Él no quiere más nada. ¿Qué perdemos con eso? Nada, hermano. Vamos a ganar con eso. Vamos a seguir ganando. Si hay alguien que desea decirle: Señor, mi corazón está ahora mismo abierto a ti. Yo creo que tú diste todo por mí, Señor. Póngase de pie, levante la mano ahí donde está, clamando al Señor, al mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ese mismo Dios perdonador, ese mismo Dios de milagros, ese mismo Dios que por su misericordia, dice la Biblia, aún espera que más pecadores procedan al arrepentimiento. Y no es que retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él espera que más pecadores procedan al arrepentimiento. Y es posible que en este lugar todavía hayan personas luchando contra Dios, pensando que tienen la razón. No tenemos la razón en absoluto, la razón la tiene Dios, siempre la tendrá Dios. Usted se equivoca, yo me equivoco, pero el Señor en su palabra que no pasará, todo perecerá, su palabra será eterna. El cielo y la tierra pasarán, su palabra permanece. Hace 2000 años, los labradores entendieron que estaban equivocados, pero no aceptaron. En lugar de arrepentirse, buscaban cómo matarle, dice la Biblia. Venga Cristo.
Venga Cristo. Dígale al Señor: Señor, yo soy entre esos labradores. La segunda parte de esta historia, nosotros pertenecemos a esa segunda parte. Tú nos has dado ahora ese reino, esa viña, para que la administremos. Tú nos has dado, Señor, a nosotros lo que no merecíamos. No queremos fallarte, Señor. No queremos equivocarnos, Señor. No queremos rechazar esa piedra que fue rechazada. Queremos construir sobre esa piedra, construir sobre esta roca. Ni un hombre, como algunos lo han enseñado, será capaz de ser la piedra principal en un edificio tan importante que es la iglesia. Solamente el Salvador, solamente el que resucitó entre los muertos, solamente el que vive y reina por siempre, solamente el que ha de venir nuevamente, solamente Jesucristo. Padre eterno, toca los corazones, Señor, en esta hora. Toca los corazones los que han de oír este mensaje. Toca, Señor, habla los corazones, Padre. Que nos volvamos de los malos caminos y volvemos, Señor, hacia los caminos correctos que han sido anunciados por profetas, que han sido anunciados por los primeros seguidores de Jesucristo desde hace 2000 años. Alabamos tu nombre, Señor. Bendito seas tú, Señor, hoy y siempre, Padre. Que cada familia aquí representada, Señor, tú la bendigas, Señor. Que tú cuides también, Padre, que el temor se vaya de su vida, que el miedo se vaya de su vida y que haya, Señor, seguridad, confianza en que tú estás, Señor, al cuidado de cada uno de los que estamos en este lugar, los que estuvieron, Señor, en la mañana. Padre, que tú, Dios, cuide de cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.